Continuamos hoy entonces con el capítulo 11 del Apocalipsis. Vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 14, que es donde aparecen dos temas importantes. El primero es que aparece la caña de medir y el segundo que aparecen los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga 40 veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que está en sentido puntual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Muy bien. Entonces ahí tenemos la descripción acerca de que a Juan se le da una caña para medir. La caña para medir era usada por la mayoría de los profetas y tenía más o menos 3 metros de largo. Con esa caña ellos podían medir un terreno, medir un edificio. La usaban como si fuera una agrimensor, para que más o menos tengamos una idea nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Zacarías 2 tenemos también la orden de medir que se da y se usa la caña de medir que tenía más o menos, como les dije antes, unos 3 metros de largo. La orden es medir el templo, la parte interior del templo, el patio dejarlo afuera, porque el patio pertenece al atrio de los gentiles, lo que nos está indicando dos cosas. Primero, que nos estamos acercando a lo que es el territorio judío. Nos estamos focalizando en este paso en el pueblo judío. Y segundo, que todo lo que hay en el templo y todo lo que está dedicado a la adoración le pertenece a Dios. Y Dios lo está declarando como propio. Por eso lo mide. Siempre que se medía algo, ¿para qué usted mide un terreno? Para después demarcarlo y para hacerlo su propiedad. Cuando Dios manda a medir, lo que está diciendo: esto es mi propiedad, esto es mío, esto es reservado, esto no se puede tocar. Probablemente el templo que está mencionado acá sea el templo que nosotros tenemos en el libro del profeta Ezequiel a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 44, porque es el único templo que todavía no fue construido. Ustedes saben que el gran sueño de los judíos hoy en día es poder construir el templo. Se dice que ya tienen los planos y que están todos los preparativos listos para poder comenzar lo que es la construcción del templo. El problema es que Israel no tiene hoy el control absoluto de Jerusalén. Tiene el control de una parte de Jerusalén que la recuperó en la guerra de los 6 días, en esa guerra milagrosa en la que Dios estuvo con ellos y los acompañó y les dio una victoria que era
inaccesible para ellos porque enfrentaron a fuerzas que los triplicaban. Sin embargo, Dios estuvo al lado de ellos. Se cuentan testimonios como que los enemigos vieron a los tanques manejados por personas vestidas de blanco. Así que fue extraordinario lo que pasó ahí en la guerra de los 6 días. Entonces ellos ahí recuperaron una parte de la ciudad, pero no pudieron recuperar por completo la ciudad, que está dominada lamentablemente por los musulmanes. Hoy ahí, donde tiene que ser construido el templo, que es el monte Moriah, el monte de Jerusalén, tenemos la tercera mezquita más importante de los musulmanes, conocida como la Cúpula de la Roca. Esa es la mezquita que está ocupando hoy el lugar que tendría que ocupar el templo de los judíos. Obviamente, por eso vienen las guerras entre ellos, por eso vienen las peleas, las discusiones entre ellos, porque Israel quiere recuperar por completo el control de esa montaña para poder edificar ahí el templo, que seguramente, según los expertos, va a ser el templo que se va a usar durante la gran tribulación, este templo que está siendo enviado Juan a medir y a declarar como propio, ¿sí? Los juicios entonces están a punto de trasladarse de gentiles a judíos. Ahora, todo lo que pasa en el capítulo 11 tiene como eje central al pueblo judío, y en el capítulo 12 también ellos recuperan un protagonismo realmente importante. Estamos llegando a la mitad de la gran tribulación, ¿sí? Cuando se produce esto, estamos llegando a lo que es la mitad de la gran tribulación, en donde el enemigo va a tomar el poder por completo, el poder absoluto, que ha tratado de tomar a lo largo de 3 años y medio con pactos, con promesas, todas promesas que han sido mentirosas, que simplemente él las ha hecho con el fin de alcanzar el poder. Pero ahora finalmente, a los 3 años y medio, él va a alcanzar el poder absoluto sobre el mundo entero, y será trágico para el mundo quedar bajo las manos del anticristo, porque van a reconocer entonces realmente cuánto fueron engañados por este personaje, cuánto han sido de alguna manera ultrajados por este personaje. Vamos a leer Daniel 11, 29 al 31, Daniel 12, 11, Mateo 24, 15, 16 y 21, y segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, para tener un panorama acerca de el dominio y de la forma de proceder de este personaje. Al tiempo señalado volveré al sur, mas no será la próspera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se restringirá y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá por los que abandonen el pacto santo. Muy bien. Mateo 24, 15, 16 y 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4. Fíjense en cómo Jesús pinta el panorama de lo que va a ser ese tiempo, ¿no? Una tribulación como nunca hubo y como nunca va a volver a suceder sobre la tierra. Rueguen que la huida no sea en invierno, porque el invierno en Israel es muy crudo y haría imposible que puedan escapar. De hecho, ellos tienen, y después vamos a ver en el capítulo 12, la orden de Dios de que cuando esto pase, escapen al desierto, que van a ser sustentados. Pero sería imposible que eso pasara en tiempo de invierno por la crudeza que tiene el invierno. Sería imposible el traslado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Esto pinta un poco lo que va a ser el anticristo, la forma en que se va a manifestar,
en la mitad de la semana, entrando en el templo de Jerusalén y, según hemos leído, ofreciendo lo que la Biblia llama, lo que Daniel llama la abominación desoladora. Por muchos años los hermanos tuvieron casi la seguridad de que lo que el anticristo va a hacer es ofrecer un cerdo en el altar. Ustedes saben que el cerdo es uno de los animales que la ley de Moisés consideraba como inmundos. Entonces piensan, o pensaban los hermanos en la antigüedad, que lo que iba a hacer el anticristo era ofrecer un cerdo en el altar para llamar a la provocación de todo el pueblo de Israel y burlarse de la adoración a Dios, que es lo que él tiene en su corazón desde el principio. Pero hay otra posibilidad. La posibilidad que yo quiero comentarles en esta noche es que es muy probable que el anticristo no ofrezca un sacrificio. Es muy probable que el anticristo ponga una imagen suya dentro del templo de Dios y reclame adoración para él. Más allá de ofrecer o no un sacrificio, lo más probable es que el anticristo ponga una imagen suya y reclame la adoración del pueblo judío y reclame la adoración del mundo entero, desafiando entonces, porque fíjense en que dice que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. No está hablando de ningún sacrificio de ningún animal, está hablando de una persona que está reclamando una posición que no le corresponde. Entonces, muy probablemente lo que él vaya a hacer es colocar una gran imagen de él y reclamar que todo el mundo, y especialmente el pueblo judío, lo reconozca como Dios y le rinda adoración, lo que evidentemente va a desencadenar un rompimiento con el pueblo judío que no lo va a aceptar y que va a comenzar entonces a vivir lo que es la segunda etapa de la gran tribulación, que será una etapa de persecución y de calamidades como nunca antes se han vivido sobre la tierra, ¿sí? Tengan en cuenta que hoy hay un grupo ya de judíos trabajando, pro templo, trabajando para enseñarle a sus hijos, enseñarle a los más chicos cómo ministrar. Les están enseñando todas las leyes que tenemos en la ley de Moisés, están preparando todo el mobiliario del templo, hasta se dice en comentarios que han encontrado el arca o han podido reproducir el arca, así que lo único que falta es un decreto de las Naciones Unidas que le dé a Israel el derecho de edificar el templo para edificarlo, o una guerra, un enfrentamiento, en donde Israel recupere por la violencia, porque son las dos maneras en las que se puede llegar a recuperar el lugar, y se establezca entonces la construcción de este nuevo templo en donde el anticristo se va a sentar y va a reclamar la adoración como Dios. Vamos a leer Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirías. ¿Se dan cuenta? La mención de Jesús está hablando de alguien que va a venir en su nombre, alguien que se va a hacer pasar por Cristo, alguien que se va a sentar en el lugar de Cristo. Lo más probable es que entonces el anticristo ponga una imagen de él y reclame que todo el mundo, y el mundo judío especialmente, lo adore. A partir de ahí empieza una persecución tremenda. La palabra que usa en el original, la palabra para hollar, porque dice que hollarán la ciudad santa, es la palabra pateo. Esa palabra está indicando pisotear, pisotear con desprecio, profanar el lugar, ¿sí? Eso es lo que el enemigo va a hacer, porque él no tiene respeto por las cosas de Dios. Así que él va a profanar ese lugar, va a pisotear la ciudad de Jerusalén, quiere destruir la ciudad que es objeto de la bendición del Señor desde el principio, ¿no es cierto? La ciudad que fue escogida también para que de el linaje de Israel viniera el Hijo de Dios, viniera el Salvador del mundo. Daniel 11, versículos 26 y 27, y Mateo 24, del 15 al 28. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira.
mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Muy bien. Dios le pone un límite a la persecución, Dios le pone un límite a el atropello que el enemigo va a hacer sobre el pueblo de Israel y tiene que ver con 42 meses que corresponden más o menos a 3 años y medio, que sería la segunda parte de lo que es la gran tribulación. La agonía de Israel entonces tiene un límite, siempre Dios pone un límite al obrar del enemigo, nunca le dio la libertad de que haga lo que quiera, siempre le puso un coto, porque esa es la manera que Dios tiene de mostrarle que el gobierno le pertenece solamente a Él y que nada se puede hacer sin su permiso. Amén. En medio de este tiempo, o sea, en lo que sería la primera parte de la gran tribulación, aparecen dos personas, aparecen dos personajes muy interesantes, conocidos como los dos testigos. ¿Por qué son dos testigos? ¿Alguno tiene alguna idea de por qué son dos testigos? Ese es un buen ejemplo. Jesús mandaba a predicar y los mandó a predicar de dos en dos. ¿Pero por qué los mandó a predicar de dos en dos? Porque eso tiene una razón. Quiero que lean conmigo Deuteronomio 17:6. En la ley de Moisés estaba establecido que todo testimonio para ser válido tenía que ser hecho por dos testigos a lo menos. ¿Sí? Esa es la razón por la que Jesús los envía de dos en dos. Y esta es la razón por la que el Señor escoge dos testigos para que den un testimonio verídico, verdadero, auténtico al mundo entero. ¿Sí? Porque por la ley de Moisés tenía que hacerse todo por dos testigos por lo menos. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Muy bien, siempre tienen que ser dos testigos, ¿sí? Los que estén dando autenticidad, los que estén dando veracidad a lo que se está haciendo. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Esto fue objeto de discusión y sigue siendo objeto de discusión hasta el día de hoy. No podemos ponernos dogmáticos en este asunto, porque la Biblia no nos da el nombre. Si el Señor quisiera que nosotros supiéramos quiénes son, nos daría el nombre, pero no nos da el nombre. Entonces, si no nos da el nombre, es porque algún misterio hay en este asunto que va a ser develado en ese momento, ¿sí? Yo sé que nosotros ya venimos con un preconcepto y ya venimos pensando que es fulano y es mengano, y ahora lo vamos a ver, las posibilidades que hay, pero yo quiero que se saquen esas posibilidades como dogma, porque probablemente pueda haber otra razón por la cual estos dos hombres van a aparecer y probablemente pueda ser cualquiera menos lo que nosotros nos imaginamos. No sé si los confundí con lo que dije, pero denme tiempo para que lo podamos ir desarrollando, ¿sí? Los dos testigos están delante de Dios, están en pie en el cielo. Quiere decir que son dos testigos sobrenaturales. Vienen enviados de parte del Señor para cumplir con una misión. Y lo más importante es que mientras ellos están cumpliendo esa misión, el enemigo no les puede hacer daño. No los puede tocar. ¿Sí? Esto es una enseñanza para nosotros. Mientras nosotros estamos cumpliendo con un propósito de Dios, nosotros estamos seguros y protegidos en las manos del Señor. No hay manera de que el enemigo nos pueda tocar. El día que el Señor considera que nuestro propósito, nuestra misión está terminada, ese día Dios nos lleva por múltiples excusas a su presencia. Pero el enemigo no puede intervenir en este caso porque tiene que dejar que se cumpla el propósito del Señor. No puede pasar sobre la soberanía del Señor. Estos dos testigos van a tener un mensaje muy profundo, muy confrontativo y muy cristocéntrico. Un mensaje que la iglesia primitiva tenía y que la iglesia de hoy no tiene tan presente. Hoy hablamos mucho de filosofía, hoy hablamos mucho de psicología, hoy hablamos mucho de autoayuda, pero hablamos poco de Cristo. Esa fue una de las razones por las que el Señor
me movió a escribir el primer libro que tiene que ver con la exégesis del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y ahora ver a Cristo en el Apocalipsis, porque hablamos muy poco de Cristo, ¿sí? Y Cristo es el centro absoluto de toda nuestra fe, el centro absoluto de toda nuestra doctrina. La Iglesia tiene que recuperar el mensaje cristocéntrico, que es lo más importante. A veces dice, pastor, ¿por qué no se producen los milagros que se producían en la era primitiva? ¿Por qué no se producen las conversiones que se producían en la era primitiva? Y porque el mensaje cambió. El mensaje de la era primitiva era cristocéntrico. Pedro decía, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo vino en carne, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesucristo ascendió al cielo, Jesucristo regresa por nosotros. Esa era toda la doctrina y esa era toda la teología del apóstol Pedro. Pero nosotros hemos dejado un poco de lado el predicar a Jesucristo. Estos hombres van a predicar a Cristo con una vehemencia, con una autoridad, con una fuerza, en un momento del mundo que va a ser terrible. Si hoy la Iglesia representa un estorbo para la humanidad por el mensaje que tiene cuando predica lo que tiene que predicar, imagínense cuando llegue este momento que la situación moral y espiritual del mundo va a estar mucho más degradada que ahora y dos personas se levanten con una voz profética a nivel mundial denunciando el pecado y hablando de Jesucristo, la conmoción que estas personas van a causar en el mundo entero. Esto va a ser realmente tremendo. Para los testigos de Jehová, estos dos testigos resultan ser los primeros convertidos de la predicación de Russell en 1918. Para los adventistas del séptimo día, estos dos testigos representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, le dan un valor más vale simbólico a estos dos testigos, ¿sí? La Biblia latinoamericana, que es una de las versiones que más usa la Iglesia Católica, ya directamente le pone nombre y dice que son Pedro y Pablo porque son los dos apóstoles más importantes en cuanto a la era cristiana, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son estos testigos? Que van a predicar el arrepentimiento, que van a vivir de manera distinta, que van a tener un ministerio divino, la palabra que usa, la palabra didomi, que se van a entregar, que se van a ofrecer por completo a ese ministerio. Todo el tiempo de su ministerio van a estar dedicados al Señor. A veces me preguntan, pastor, ¿estaremos en la gran tribulación? Yo digo no, por dos razones. Primero, no se manifestó el hombre de pecado. Segundo, no tenemos a los dos testigos predicando. Entonces es imposible que hoy estemos transitando la época de la gran tribulación. Entonces, se los identifica de maneras diferentes acá en el capítulo, de tres maneras. Primero, dice mis dos testigos, usa la palabra martus, que es una palabra que define a una persona que es capaz de morir por el mensaje, que es capaz de morir por el testimonio que tiene que transmitir. Y de hecho estos hombres van a morir por el mensaje que van a traer, un mensaje contundente y confrontativo, ¿sí? En segundo lugar se los identifica como los dos olivos. También en el libro del profeta Zacarías aparece esta figura de los dos olivos en el capítulo 4, versículos 2, 3 y 14. Podemos leerlo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, en este caso Zacarías se está refiriendo a Zorobabel y a Josué el sumo sacerdote, que son los dos testigos que están delante del Dios de toda la tierra. Lo que Zacarías ve en esa visión es un menorá, es un candelabro muy distinto al del templo, porque el del templo había que alimentarlo, había que limpiarlo, había que hacerle toda una tarea de mantenimiento bastante engorrosa que los sacerdotes no les daba mucha gana de hacer.
porque era muy, muy difícil de limpiar. Pero este menorá que él ve, este candelero que él ve, es muy especial porque se alimenta solo, ¿sí? Y se alimenta directamente de la presencia del Señor. Quiere decir que estos dos olivos están indicando la plenitud del poder del Espíritu Santo que fluye hacia ellos. Estos dos hombres van a tener la plenitud del Espíritu Santo como lo tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Hoy se habla mucho de ministerio apostólico y profético. Y el ministerio apostólico y profético no reside sobre una sola persona hoy. Porque la Biblia aclara que el Señor repartió, usa la palabra diareo en el original griego, que es distribuir. Lo que estaba todo junto se distribuyó. Hoy el ministerio apostólico y profético lo tiene la iglesia en su conjunto. Por eso es importante que la iglesia se congregue y por eso hay tantos predicadores usados por el enemigo tratando de que la gente no vaya a la iglesia. Porque cuando la gente va a la iglesia, los dones del Espíritu se ponen en marcha, el ministerio profético se une y el mover de Dios es espectacular, es impresionante. Uno tiene don de ciencia, el otro tiene don de sabiduría, el otro tiene don de sanidad, el otro tiene don de milagro, fue repartido. ¿Entienden la estrategia del enemigo en este tiempo? No, no hace falta ir a la iglesia. Claro, lo que el enemigo no quiere es que la iglesia ponga en marcha lo que es el ministerio profético. Que no se mueva el poder del Espíritu Santo. Esto en el Antiguo Testamento estaba en una sola persona. Los profetas tenían autoridad de Dios para tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, podían hacer milagros, podían hacer sanidades, eran hombres de una fe extraordinaria, ¿sí? Residían sobre una sola persona. Y para este tiempo volverá a suceder lo mismo. Estos dos hombres tendrán la plenitud del Espíritu, todos los dones del Espíritu a disposición de ellos para que ellos los administren con absoluta responsabilidad para transmitir el mensaje contundente del Evangelio. Va a ser tremendo lo que estas dos personas van a hacer. Revolucionarán el mundo. El impacto será impresionante. También usa la figura de dos candeleros, usa la palabra lugnia, que es candelabro o lámpara. ¿Por qué? Con la plenitud del Espíritu Santo estos dos hombres van a iluminar al mundo que está en tinieblas. Ese mundo que está en tinieblas va a recibir la luz de Cristo a través de la prédica de estos hombres y a través de la vida de estos hombres. Piensen esto, que hoy la televisión hace posible que uno pueda ver un evento en el otro extremo del hemisferio como si estuviera pasando acá. Así que yo creo que todos los canales de televisión del mundo estarán concentrados en ver a estos dos personajes haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias y predicando con autoridad y que el enemigo no les puede poner las manos encima, no los puede tocar. Mientras dure el propósito de su llamado, no los puede tocar. Esto será realmente impresionante para la humanidad, ¿sí? Fíjense en que pueden hacer milagros, pueden producir plagas, sequías, simular al poder que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver Santiago 5, versículo 17 y 18 y Éxodo capítulo 7. Bueno, capítulo 7 y capítulo 12 no los vamos a leer, los mencionamos nada más porque son dos capítulos extensos, pero vamos a leer Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvias, y la tierra produjo su fruto. Muy bien, fíjense en la autoridad del poder que estaba en Elías, que oró, se produjo una sequía, oró, vino la lluvia, tenían una autoridad de Dios realmente impresionante. Esa misma autoridad va a recaer sobre estos dos grandes hombres de Dios que van a trabajar en ese tiempo. Ahora, ¿quiénes son? ¿Pueden ser algo simbólico, como dicen los adventistas? No, porque en la gramática original griega se define a una persona, no se define algo simbólico. Entonces tenemos la absoluta seguridad que se trata de dos personas.
que van a irrumpir en el mundo con un mensaje que va a ser tremendo, ¿sí? Pueden ser solamente figurado, que sean dos, y que sean solamente un símbolo de los fieles de Dios. Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:15. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Bien, y el otro versículo, 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Muy bien, cuando la Biblia es simbólica, se nota que está hablando en simbolismo. Ahora, cuando la Biblia es radical, es determinante, entonces ya no hay posibilidad de especulación. Se está hablando de dos personas porque esas dos personas van a dar el testimonio correcto, perfecto, verídico, auténtico de parte de Dios al mundo entero. No se lo está tomando de manera simbólica, ¿sí? Ahora, volvemos al tema de quiénes son estos dos testigos. Algunos especulan que Juan los conocía porque cuando los menciona como mis dos testigos, ¿sí? Bueno, puede ser, es simplemente una especulación, porque en realidad él puede decir mis dos testigos en una cuestión cariñosa, afectiva, como reconociéndolos como hombres de Dios o reconociéndolos como siervos de Dios. No lo sabemos, son simplemente especulaciones. La mayoría de los hermanos discute quiénes son estos dos personajes y llegan a la conclusión de que son Moisés y Elías. ¿Por qué dicen que fue Moisés y que fue Elías? Porque son los dos que aparecen en la gran transfiguración. Uno aparece como representante de la ley y del Antiguo Testamento y el otro aparece como el representante del espíritu de la profecía en esa transfiguración. Ahora, tenemos un problema con este asunto. ¿Por qué tenemos un problema? Porque la Biblia dice que Moisés murió y fue sepultado, que Dios se encargó de darle sepultura al cuerpo de Moisés. Entonces, la misma palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una sola vez. Si la Biblia me dice que Moisés ya murió y que Dios se ocupó de sepultarlo, evidentemente Moisés no puede llegar a ser uno de estos dos testigos. Vamos a leerlo, a ver, Deuteronomio 34, del 5 al 8 y Judas, versículo 9. Deuteronomio 34, del 5 al 8. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplió los dichos del llanto y del luto de Moisés. ¿Se dan cuenta? Murió, fue sepultado. Dios se toma el trabajo de sepultarlo en un lugar donde nadie lo pueda ir a buscar, porque evidentemente era un trofeo que podía llegar a pervertir a todo Israel. Israel podía llegar a haber hecho una idolatría del cuerpo de Moisés y podía haberlo venerado hasta el día de hoy. Entonces Dios toma la iniciativa de darle sepultura y que el hombre no sepa dónde le dio sepultura. Es más, se nos dice a quién se lo encargó el Señor. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Disputaban por el cuerpo de Moisés. El diablo lo quería para ofrecerlo, para que el pueblo lo adore, y Miguel tenía la orden de Dios de sepultarlo en el valle. Finalmente, Miguel, con mucho respeto, cosa que algunos predicadores modernos no tienen, que juegan con el enemigo, que lo pisan, que no sé cuántas cosas hacen con el enemigo, que si bien es un enemigo que está vencido, no es un enemigo al que nosotros tengamos que subestimar. Porque si el arcángel Miguel no se atrevió a maldecirlo, le dijo, el Señor te reprenda,
Cuanto más nosotros tenemos que tener cierto cuidado a la hora de decir alguna cosa que pueda estar fuera de lugar, ¿no es cierto? Disputaban por el cuerpo. Finalmente Miguel se hace del cuerpo y le da sepultura en el valle de Moab y nadie sabe dónde lo sepultaron hasta el día de hoy. Y creo que la razón tiene que ver con la idolatría, ¿no es cierto? Muy bien. Otros especulan de que pueden ser Elías y Enoc, porque son los dos profetas del Antiguo Testamento que no se nos dice que hayan muerto, ¿sí? Génesis 5:24 y Segunda de Reyes 2:11. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció Enoc porque se lo llevó Dios. No se nos dice que haya muerto. Entonces muchos especulan, si no murió tiene que morir, ¿sí? Y entonces sería, entre comillas, uno de los profetas de estos dos testigos, ¿no es cierto? Segunda de Reyes 2:11. Fíjense que yo utilizo el potencial. Sería. Perdón. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bien, tenemos al otro profeta, Elías, que tampoco se nos dice que haya sido muerto y haya sido sepultado, sino que fue llevado al cielo no en un carro de fuego, sino que fue llevado en un torbellino. El carro de fuego lo único que hizo fue separarlo a Elías de Eliseo porque estaban tan fuertemente unidos que no se lo podía llevar sino. Entonces, no se nos dice que Elías haya muerto y que haya sido sepultado, entonces sería probablemente el segundo testigo. Siempre hablamos en potencial porque la Biblia no nos da el nombre, ¿sí? Entonces, podemos ir hasta donde la Biblia va, pero no más de ahí. Algunos dicen que podría ser Juan, porque Juan se presenta y se menciona como un testigo, ¿sí? Ahora, es tan difícil saber la identidad. Y si resulta que no es ninguno de ellos, déjenme mostrarles dos versículos. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Noten lo que dice Malaquías acá. Yo les envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Ahora escuchen lo que dice Jesús en Mateo 11. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacieron de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es quien Elías que había dicho que había de venir. Como diría mi amigo Ernesto Palermo, que ya está con el Señor, ¿cómo te quedó el ojo? Porque Jesús dice, este es, si lo querés entender, dice, este es aquel Elías, por Juan el Bautista, que Malaquías había dicho que tenía que venir, antes de que venga el Señor. Entonces, si resulta que estos dos personajes, como yo creo, no son ninguno de los que nosotros especulamos, y son dos hombres de ese tiempo, investidos con el poder y la misma autoridad que tenían los profetas del Antiguo Testamento para obrar, ¿qué va a pasar? Porque en ningún momento se nos da el nombre. Nosotros estamos especulando porque habla de hacer descender fuego del cielo, porque habla de las plagas, y especulamos con eso.
Y especulamos porque razonamos la Biblia. Queremos razonar a Dios. Pero sin embargo, Malaquías dice, antes de que venga el Señor, viene Elías. Y Jesús dice, si lo quieren entender, este es aquel Elías que profetizó Malaquías. O sea, no era Elías. Era Juan el Bautista, que era un hombre con la misma presencia y el mismo poder que el profeta Elías. Y si resulta que estos dos testigos son dos personas naturales de esa época, a quien Dios va a investir con el poder de aquellos profetas para llevar el mensaje del Evangelio, y todos los nombres que hemos estado tirando son todos nombres que quedan simplemente en una especulación. Ustedes me van a decir, pero tienen que morir. Sin embargo, yo les digo que en el arrebatamiento hay gente que no va a ver la muerte. No tratemos de razonar a Dios. Miremos lo que Dios hace y vayamos en la Escritura hasta donde Dios va. Y cuando Dios no nos declara algo, tengamos la humildad de entender que es hasta ahí. ¿Se entiende lo que les digo? Me miran con cara espantada. Primera de Tesalonicenses 4:13, los que estén vivos serán transformados, no ven la muerte. Muy bien. Estos dos testigos, cuando se cumpla el tiempo de su ministerio, el enemigo le va a poder echar la mano encima, ¿sí? Y entonces, la bestia que sube del abismo, la palabra bestia ahí es cruel, es una palabra que lo define como algo salvaje, como algo fuera, como un monstruo, fuera de lo común, los va a matar, les va a echar las manos y los va a matar. ¿De qué manera los va a matar? No lo sabemos, hay múltiples especulaciones acerca de cuál va a ser el castigo, pero sí sabemos que los va a querer humillar exponiéndolos durante 3 días a los cuerpos para que en todo el mundo se vea que estos que atormentaron a la gente, ¿por qué la atormentaron? Porque le declararon el pecado, le declararon la inmoralidad, ¿sí? Bueno, estos que atormentaron a la gente ya no los van a molestar más, porque finalmente han muerto. Eso es lo que dice el enemigo, ¿sí? Ellos han muerto, ya no van a molestar más. Se representa la ciudad de Jerusalén como Sodoma o como Egipto, porque Sodoma representa la maldad, la inmundicia, y Egipto representa la opresión. Pero el tema es que mientras están celebrando y mientras están festejando y hasta se están mandando regalos entre ellos, ¿sí? Es decir, se están rindiendo honores entre ellos por haberlos apresado y por haberlos matado, Dios envía el espíritu de vida nuevamente en ellos, resucitan y son arrebatados a la presencia del Señor. Para nosotros que somos pretribulacionistas, déjenme decirle que este es un momento crucial. ¿Por qué? Esto sucede en la mitad de la semana, ¿sí? Y saben, aquí cobra valor Mateo 25. Las bodas del Cordero necesitan de estos dos testigos. Aquí hay un arrebatamiento personal para 2 testigos y para 144.000, que son los convidados de la cena, que van a ser llevados directamente a la presencia del Señor para las bodas del Cordero. No van a pasar por el tribunal de Cristo, pero sí van a ir directamente a las bodas del Cordero como invitados especiales. Porque así eran las bodas. Las bodas llevaban a 2 invitados, que eran los amigos del esposo, ¿sí? Y los convidados de los que Jesús habla a la cena,
que eran los invitados a ver esa fiesta de bodas. Entonces, 144.000 más los 2 testigos van a participar de un arrebatamiento especial y personal para ellos y van a ser llevados directamente a las bodas del Cordero. No son los 144.000 del capítulo 7, son los del capítulo 14, solamente de Judá, convidados a la cena. En un evento que será realmente extraordinario. Así que la sonrisa se le va a cuajar por la mitad al enemigo. El juicio de Dios va a caer en ese momento. 7.000 personas en número perfecto, ¿sí? Están hablando de un juicio de Dios terminante sobre toda esa gente que se burló, que felicitó, que se rindió honores por haber matado a 2 personas absolutamente inocentes. Y estas 2 personas van a ser arrebatadas de la misma manera que el Señor, llevados en una nube a la presencia del Señor, ¿sí? Esto es más o menos el cierre de lo que es el capítulo 11.